¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos aquí en su programa Al Encuentro con la Palabra. Estamos abordando en estos temas, en estas cápsulas, los profetas clásicos o los profetas escritores. Hemos visto al menos 4 profetas, 2 profetas que corresponden al siglo VIII a.C., Isaías, Amós, Oseas y Miqueas. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el mensaje de los profetas. Yo quisiera en esta cápsula que viéramos un poco sobre cuál es el mensaje que dan los profetas. Sin duda el más importante es el monoteísmo. Sabemos que la palabra monoteísmo significa la fe en un solo Dios, el Dios de Israel, el Dios que la tradición bíblica presenta con el tetragrama, con las 4 letras sagradas, que se translitera, se nombra Yahvé. Y el monoteísmo será como la bandera, como lo que ellos siempre van a defender. Tengamos en cuenta, estamos unos 800 años antes de Cristo, donde existía pues un politeísmo, la práctica de religiones diversas con diferentes dioses. Cuando viene este cambio al monoteísmo que ya había empezado muchos años atrás el profeta Elías y que continuarán los demás profetas escritores, buscarán que se conserve esta conciencia de la existencia de un solo Dios. Amós, recuerden, presenta a Yahvé como al Dios que impera sobre las fuerzas de la naturaleza y es el dueño de los hombres y de los acontecimientos. Los profetas muestran que también Dios es quien dirige los destinos de los pueblos. Yahvé es el dueño de toda la tierra y no deja espacio para otros dioses. Los profetas luchan contra el influjo de los cultos paganos y las tentaciones de sincretismo que ponían en peligro la fe de Israel. Algo que hacía mucho daño era el sincretismo, es decir, agarrar partes de diferentes religiones y hacer algo así como un licuado y presentar eso como la fe. Es lo que hoy también desafortunadamente existe, un sincretismo. Se toma de aquí, de allá, un poco de cristianismo y se toma de muchas religiones, se hace un batido y parece que esa es la fe. Los profetas siempre irán contra esta tentación del sincretismo que ponen en peligro la fe. Los profetas afirman la impotencia de los falsos dioses y la vanidad de los ídolos. Durante el destierro, una época que veremos posteriormente, la polémica contra los ídolos se hace más incisiva y racional, sobre todo en la segunda parte del libro del profeta Isaías. Y nos presentarán sobre todo un Dios trascendente, y los profetas expresan precisamente esta trascendencia, sobre todo al decir que Dios es santo, uno de los temas favoritos de la predicación de Isaías. ¿Recuerdan aquella visión en el templo? Cuando el profeta dice: Santo, santo, santo es el Señor, y todos los querubines, todo aquel coro entonan el famoso
santo. Decíamos que se tiene que repetir 3 veces la palabra santo, porque en el hebreo no existe el superlativo, no existe la palabra santísimo. Para exaltar la santidad de Dios había que repetir 3 veces la misma palabra, santo, santo, santo. Entonces es uno de los temas que presentan los profetas, un Dios trascendente, pero sobre todo un Dios que es único, el monoteísmo. Otro tema que aportará y defenderá el profetismo es el moralismo. A la santidad de Dios se opone la impureza del hombre, y por este contraste los profetas adquieren una aguda conciencia del pecado. Si el monoteísmo no era ninguna innovación, tampoco lo fue el moralismo. Los profetas vuelven constantemente a lo mismo. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. El pecado, en efecto, es un atentado contra el Dios de justicia. Profeta Amós, es un atentado contra el Dios amor. Profeta Oseas, es un atentado contra el Dios de la santidad. Profeta Isaías. Y todo este tema del moralismo, pues sin duda mira a llamar al hombre a una sincera y profunda conversión. El moralismo está basado en el derecho promulgado por Dios, que se infringe o es pasado por alto. Paralelamente, la concepción de la vida religiosa gana en profundidad. Para escapar al castigo hay que buscar a Dios. Y eso los profetas lo van a recalcar. ¿Y qué hay que hacer? Nos dicen, hay que cumplir sus mandamientos, hay que caminar con rectitud, hay que vivir en humildad. Lo que Dios pide es una religión interior. Jeremías nos hablará de una nueva alianza. He aquí que vienen días en que yo cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Haré una nueva alianza con ustedes. El culto y el templo serán la preocupación más importantes para los profetas, principalmente de después del destierro. Y finalmente, otro punto muy importante de la doctrina de los profetas será la espera de la salvación. Con esto los profetas nos dicen que la última palabra no es el castigo. Dios no quiere la ruina total de su pueblo, sino que a pesar de todas las apostasías, prosigue la realización de sus promesas. Dios reservará un resto fiel. Es un resto que representa a todos aquellos que permanecen humildes y siempre dispuestos a acoger la salvación que Dios trae. Ese pequeño grupo es como un germen que prepara la venida del Mesías, y este grupo anuncia una felicidad inaudita. Todo volverá a la alegría porque Dios viene para establecer y regir su reino sobre la tierra. El rey Yahvé tendrá un representante, será el ungido, será el Mesías. Será pues una espera muy larga, pero que vale la pena. En este Salvador se vislumbra una esperanza mesiánica, un cambio radical en la relación del pueblo con Dios, porque será el Emanuel, nos dirá Isaías, es el Dios con nosotros. Jeremías dirá, es Yahvé Sidkenu,
es decir, es Dios nuestra justicia. Esta esperanza sobrevivió al derrumbamiento de los sueños del dominio terrestre y a la dura lección del destierro, pero las perspectivas sufrieron un cambio. Se anuncia pues un Mesías humilde, pacífico. Esto nos enseñará el profeta Zacarías, pero también será un instrumento de Dios que liberará a su pueblo. Será un siervo, un servidor. Daniel ve venir sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre que recibe de Dios el imperio sobre todos los pueblos, un reino que no pasará. Así, estos tres temas serán como la solidez de la doctrina de los profetas: el monoteísmo, la presencia de un solo Dios, defender un solo Dios; el moralismo, es decir, la santidad de Dios que se contrapone al pecado del hombre, pero a la vez los profetas anuncian la conversión, piden conversión; y finalmente la espera mesiánica, cómo ha de venir alguien a rescatarnos del pecado, a rescatarnos de la muerte, y ese será nuestro Señor Jesucristo. Creo que este mensaje sigue vigente. Hoy tenemos que volver al único Dios. Hoy nos hemos hecho tantos ídolos, tantos dioses extraños, fáciles, dioses light, que no nos piden mucho, pero que no nos da nada. Hoy sigue presente este moralismo, la santidad de Dios que siempre nos llama a una sincera conversión. Los profetas y hoy los nuevos profetas tenemos que seguir llamando a la conversión, a ese cambio radical de vida. Y finalmente ya no es la espera mesiánica, Jesús ya vino, pero ahora tenemos que esperar su segunda venida, lo que será la escatología. Esperar a ese que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y hay que tomarlo en serio. Habrá un juicio particular, habrá un juicio universal, pero no tomemos a la ligera esto, queridos hermanos. A veces que dicen, no hay juicio, tú ahorita dale vuelo a la hilacha, no pasa nada. Claro que va a pasar algo, pero hay que preparar ese momento, ese encuentro con Dios al final de nuestra vida, a ese encuentro final con Cristo resucitado. Así es que ánimo, reavivemos nuestra fe en un solo Dios, tratemos de enderezar nuestra vida y sigamos preparándonos a ese encuentro, a ese abrazo final con Cristo resucitado. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página Facebook de la misma diócesis y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Nos vemos todos los martes, compartan con sus amigos. Mi único afán es de servirles, que tengan estos elementos de crecimiento, de doctrina para alimentar su fe. Un saludo muy afectuoso a toda su amable y adorable familia y les imparto mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.